ser o no ser piloto de rally y por qué? Hombre, el coche es tu compañero de viaje. En el coche de papá nos iremos a pasear. Pudiste haber muerto. No tenemos tiempo a fijarnos en las chicas. ¿Nunca te cansas de ganar? ¿Y tú te consideras un superhéroe? A lo mejor es fácil llegar a ganar, pero lo difícil es mantenerse. Sí. ¿Y cómo ser el supercampeón Germán Castrillón en la vida cotidiana? Decidí dejar de ser piloto, no he decidido nunca. Dejé de participar en rallies. Estás en una carrera de rally, pero tu copiloto es un adolescente. Ah, yo pensaba que vivías en una mansión. No. Vivo en un piso. Ser o no ser. Ser o no ser. Ser o no ser. Ser a no ser. Hola a todos, este es el podcast Ser o no ser. Yo soy un adolescente común. Vivo en el norte de España, en Galicia, y pronto tendré que responder a la pregunta tan difícil de ¿qué quiero ser de mayor? Y yo soy Xavi, estoy en la misma clase que Diego y me encanta todo lo relacionado con ir rápido. Ir en el patín rápido, correr rápido y todas esas cosas. Yo creo que sería un buen piloto de carreras. ¿Tú crees que hace falta amar la velocidad para ser un buen piloto? Pues claro, es necesario. Ahora lo vamos a descubrir con nuestro nuevo invitado, Germán Castrillón, 6 veces campeón, 38 victorias, ganador del Campeonato de España. Así es. Es un honor para nosotros conocerte. Bueno, el honor es para mí que me hayáis invitado, que hayáis pensado en mi persona para venir aquí a estar con vosotros un rato, que me agrada, y después me agrada también pues que os guste el motor, que os guste la velocidad, aunque la velocidad debe ser controlada, debes de respetar siempre las normas de circulación, y después para hacer carreras pues tienes que ir a circuitos de velocidad donde ahí puedes hacer tu actividad, y si no pues entramos controlados como puede ser en un rally, como puede ser en unos test donde se corta al tráfico rodado pues la circulación para que la gente pueda practicar con seguridad, que es fundamental. A mi hermano también le gusta mucho la mecánica, que supongo que es algo también relacionado con los motores. Pues tiene que estudiar ingeniería mecánica para poder después estar en un equipo de competición, pues Fórmula 1, equipos de rallies, que ahí hay pilotos y después hay equipos técnicos muy buenos, y lógicamente los ingenieros ahí pues necesitan para hablar tanto de motor, de mecánica en sí en general, como puede ser de suspensión, de la aerodinámica del coche, todo, hay muchas cosas que se retocan en un coche de cómo viene de serie, de fábrica, como después lo pones para carreras, hay que hacerle mucha transformación, sobre todo en seguridad, para que los pilotos y los copilotos vayan seguros dentro del coche. Y una pregunta, para ser piloto solo hace falta dar la velocidad. No, hace falta pues que está bien que te guste la velocidad, pero después tiene que tener esas virtudes que necesita un piloto para manejar bien el coche. Y también es importante que te guste la mecánica para saber cuando el coche tiene algún problemilla, algún fallo, saber detectar ese fallo para transmitírselo a los mecánicos para que ellos puedan repararte y arreglarte. Y después, para ser piloto, aparte de gustarte la velocidad, gustarte la mecánica, tienes que tener pues esos 5 sentidos muy bien puestos para cuando circulas por la carretera normal, no ir de piloto, porque ahí tienes que ir de conductor normal sin cometer graves faltas de circulación, porque al final sabes que te pueden castigar, sacarte el carnet o todas estas cosas. Entonces es importante ser consciente de lo que quieres hacer. Si quieres ser un buen piloto, tienes que tener todas estas partes de la vida importantes, es decir, saber lo que debes hacer en cada momento. Para ser un buen piloto hace falta ser inteligente o fuerte o rápido, porque hombre, es conducir un coche, ¿no? Bueno, no es solo conducir un coche, tiene muchas cosas que a mayor de conducir el coche. Es decir, para ser un buen piloto es como toda la vida, tienes que tener una buena formación física, una buena preparación, estar bien físicamente para que cuando vayas conduciendo, porque al final
haces un tramo de 15 o 20 kilómetros o 30 kilómetros que necesitas, bueno, pues lleva 20 o 25 minutos, tienes que estar en plena forma para poder hacer, no es solo conducir, tienes que también los pedales, tienes que el freno de mano, tienes que el caja de cambios, tienes muchas cosas que hacer dentro de un coche. Después, si es rallies, debes de llevar un buen copiloto, que haya buena conexión para que las notas que te canta tú tengas una buena recepción y sea realmente cómo vas a pasar la curva. Todas esas cosas son necesarias. Y después es importante entender de mecánica para, como decía yo antes, poder transmitir al equipo que tienes en base en el parque de asistencias para que puedan repararte el coche y ponértelo a tu gusto. Bueno, pues todas esas cosillas hay que tener. Y bueno, y después, lógicamente, hoy en día quizás sea más fácil que cuando me inicié yo, que los pilotos, pues hoy hay más formación, más cursos para aprender a conducir, bueno, que antes era más difícil, lo hacíamos más. Los veteranos enseñaban a los nobles un poco a cómo teníamos que hacer y a prepararnos. Hoy ya hay más formación en ese sentido. Hay ya equipos que se dedican a dar cursos de conducción, incluso para los copilotos. Bueno, todo ese proceso se fue mejorando un poco en ese sentido. También es bueno. Y yo quiero saber cómo son los entrenamientos. Porque en el fútbol, por ejemplo, te enseñan a tirar, a controlar el balón, a pasarla. ¿Y un entrenamiento de pilotos cómo es? Bueno, pues lo que te comentaba antes, hay cursos para ese tipo de conducción, para explicarte cómo tienes que... Hay diferencias si llevas un coche que tenga una tracción trasera, que tenga sea tracción delantera o que sea 4x4, la conducción es un poco distinta. Entonces lo normal es que una persona que te enseña cómo hacer y cómo trazar, después de explicarte cómo trazar las curvas, cómo hacer las frenadas fuertes, cómo debes utilizar la caja de cambios. Bueno, pues todo eso ahora mismo hay cursos para hacer todo este proceso. Cuando yo me iniciaba, bueno, pues era un poco distinto, ¿no? De aquella, pues ¿qué hacíamos? Por ejemplo, aquí en donde estamos, en Cariño, seguramente que hay en el entorno alguna pista de tierra que se puede cerrar, pues poníamos un coche en la salida, otro coche en la llegada y ahí entrenábamos y practicábamos. Si teníamos la suerte de que algún veterano nos venía y nos explicaba cómo hacerlo bien, si no, nosotros íbamos a base de dar pasadas para un sitio y a otro, pues íbamos aprendiendo. Hoy está un poco más ya evolucionado y lógicamente hay circuitos donde hay monitores que te enseñan a conducir y a hacer todo tipo de funciones. Y cuando es la competición, estilo, ¿os dan los planos del circuito o entrenáis en el circuito? ¿Qué hace falta para ganar? Sí, es decir, en los rallies, por ejemplo, si es un circuito de velocidad, hay unos entrenamientos previos como en Fórmula 1. Veis que van a entrenar antes de que se empiece el campeonato, incluso después, el día anterior a la prueba esa, tienen entrenamientos libres. Si es un rally, pues ahora mismo los rallies tienes para entrenar, te dan el recorrido, que es un robú, un libro de ruta, donde te marca todos los cruces, todas las zonas donde vas el tramo de enlace y donde haces después el tramo de competición, que son 10 kilómetros, 15 kilómetros, bueno, el tramo es. Te dan un libro, un carnet de ruta, donde tú vas tomando las notas del tramo. Ahora mismo, para reconocer un rally, solo te dan un GPS donde te limitan la velocidad a 80 km por hora, salvo en los cascos urbanos o donde esté limitada la velocidad, que tienes que respetar esa velocidad y tienes que coger notas y hacerlo así. Otra cosa es cuando vas a hacer unos tests, que también puede ser que solicitas, en este caso al Concello y a tráfico, que te autoricen a cerrar una carretera al tráfico rodado, y ahí puedes hacer test hasta la velocidad que seas capaz. Eso es como se utiliza en los rallies. Y otra cosa, está la Fórmula 1 y los rallies. ¿Qué hay de diferencia entre la Fórmula 1 y los rallies? Bueno, una diferencia muy grande, ¿no? Lo primero, la Fórmula 1 son pruebas en circuito, es lo máximo en el automovilismo, y después los rallies, bueno, también en la Fórmula 1 hay categorías inferiores que hasta que vas llegando, la Fórmula 3, para ir llegando hasta los pilotos que llegan a la Fórmula 1. Y en los rallies también hay rallies pues, más provinciales o autonómicos, y después vas al Campeonato de España, vas al Campeonato Europeo y vas al Campeonato Mundial.
En el Mundial son pues presupuestos que no están al alcance de mucha gente, es decir, o es un piloto que está patrocinado por una marca importante o por la marca en sí del coche, o si no, bueno, pues es más, ya puede ser alguien que vaya a correr rallies pues más al estilo autonómico, por ejemplo, un rally de la zona, como puede ser aquí el Mariña Lucense, como puede ser el rally de Ferrol, Sí, como de puede verdad. ser el rally de Narón. Bueno, pues son rallies más... pero hay que tener ahora mismo un buen patrocinador que te respalde el coste económico que tiene esa. Y la diferencia, la Fórmula 1 está en un circuito cerrado y los rallies pues son en carreteras abiertas que se cierran al tráfico en el momento que se está realizando la prueba. Por ejemplo, un tramo que se pueda hacer pues una hora antes de que pase el primer vehículo, se cierra el tráfico y se monta todo el plan de seguridad. Pues se cortan los caminos, se ponen cintas, se ponen zonas especiales para el público, zonas que no esté autorizada el público, bueno, todo ese proceso. Incluso se hacen zonas especiales donde autorizase una parte del público que esté en una zona elevada, pues se pide que esté superior a 2 metros, y otra zona que está prohibida porque está muy próxima a la carretera, donde no puede estar. Bueno, pues todo ese montaje hay que hacerlo, hay que hacer un plan de seguridad, y ese plan de seguridad también conlleva pues, que tengas que tener ambulancia, médico, un coche de rescate, una grúa, una serie de condiciones para que te autoricen la carrera, hacer el tramo. ¿Con qué compararías la Fórmula 1 y el rally? ¿Estilo una metáfora o algo así? Bueno, la Fórmula 1 la podemos comparar con otro deporte, podría ser el esquí, ¿no? Es decir, que el esquí más o menos es también de habilidad y tienen su circuito, y eso podría ser una comparación, es decir, es un nivel del esquí y la Fórmula 1, que está ese esquí que vimos que tiene varias categorías, por la categoría la del salto, y que esa después va a ser haciendo slalom por la pista. Yo creo que sería una comparativa bien. Los rallies, comparártelo, bueno, pues no sé, no se me ocurre ahora mismo así algo. Un rally, si es del mundial, un rally del mundial podríamos compararlo, aunque en la dificultad, en la forma de ser tan extremos, podría ser el de Supercross, donde tenemos a Pardo en el mundial. Bueno, pues aunque él lo hace en un circuito, pero son estilos un poco de esa forma, ¿no? Que se podía. ¿Cuándo fue la primera vez que viste un coche de rally? O sea, ¿lo viste por la tele? ¿O cuántos años tenías cuando lo viste? Lo vi de muy joven, bueno, de muy joven para aquellos tiempos, porque hoy se pueden ver más eso. Yo vi en un rally de Ferrol Campeonato de España, con 16 años, vi el primer rally de Campeonato de España. Os digo más dónde, en el Cachado, en el Monte Cachado, un tramo que había desde Ortigueira, que seguramente tenéis alguna idea, que iba a Puentes. Ahí yo vi el primer coche de carreras compitiendo. ¿En vivo? En vivo, compitiendo en vivo, sí, sí. ¿Y qué sentiste al verlo? Bueno, un poco de emoción, porque en ese mismo momento yo tampoco no tenía mucha idea de carreras, ¿no? Pero siempre me gustó el volante, para entendernos. Te puedo contar anécdotas. Yo de muy chaval, pues mi padre, somos de una familia, 5 hermanos, bueno, 4 hermanas y yo, y mi padre era maderista, ¿no? Y tenía una carroceta de estas de que iban a la madera al monte. Y yo, pues con 13 o 14 años me sentaba allí y quería conducir, me agarraba al volante, ¿no? Siempre tuve la ilusión de manejar algo con volante, ¿no? Y bueno, y cuando vi el coche de carreras, pues me alucinó un poco el verlos pasar como pasaban, la velocidad que pasaban, y de aquella hacía mucho ruido y tal, sí. ¿Y cómo empezó tu carrera? O sea, ¿cómo se entra en el mundo del rally? Porque aquí, imagínate, en fútbol, tú entras en el equipo del pueblo y si eres bueno, pues te puede salir bien la carrera. Pero en rally, ¿cómo se hace? En rally normalmente empiezas una que te gustan, y después que tienes que, como os comentaba antes, algún veterano que ya está participando en rallies. Pues yo tenía un amigo que era Tino Cao, que él ya participaba en rallies, corría en rallies, y bueno, pues yo iba a ver alguna carrera y después me propuse ir de copiloto con él.
Yo fui de copiloto porque me gustaba, hasta que después, pasito a pasito, pues decidí ponerme yo de piloto, porque siempre tuve la ilusión de poder pilotar. Esos fueron los inicios de las carreras. O sea que se suele empezar de copiloto normalmente. Se suele empezar de copiloto con algún amigo que te va llevando, dando ese camino para empezar a competir, sí. Pero yo en mi caso empecé de copiloto. Qué guay. ¿Cómo es un coche de real? O sea, ¿cómo se transforma un coche normal en un coche de real? Bien. Normalmente las marcas o los coches que preparas tienen un modelo Sport, ¿no? Que es el Sport, es el deportivo. En mi época, cuando hicimos, pues empezamos con un Copa Turbo, pues nosotros en esa época se montaban prácticamente los talleres próximos a tu casa, el amigo, el vecino, y ahí se empezaba a montar, se montaban las barras, se montaba la extinción, y se iba montando, pues mejorando los frenos con unas pastillas diferentes, se cambia la suspensión, se pone una suspensión mejor, y así lo hicimos con el Copa Turbo, con el GT Turbo y después ya con el Sierra Cosworth, que ese ya lo compramos hecho. Un coche que corrimos que estaba patrocinado por los concesionarios Ford de Galicia, y ya fue un coche que compramos hecho, construido, y competimos con él. Después el siguiente fue un Escort Cosworth, que compramos también el modelo Sport del fabricante, y comprabas después todo el kit de montaje, como son las barras, son los asientos, los baquets, los cinturones, la extinción. Eso lo comprabas y se lo montábamos en el taller que tenemos, que es el taller de Motor Racing en Cabanas, ¿no? Y así, después el Evo 4 fue el mismo proceso, y el Evo 6 que tuvimos, el último que tuvimos de carreras, también fue el mismo proceso, lo montábamos nosotros. Los fabricantes o los preparadores te venden un kit y nosotros lo montábamos en las instalaciones del taller. Hoy en día el proceso ese es ya bastante diferente. La mayoría de los fabricantes, por ejemplo, los R2, R1, R4, R5, son coches que ya vienen, el preparador los prepara, los monta y te lo vende ya montado el coche. Cambia un poco el tema a cuando competíamos nosotros. Se va evolucionando. En este sentido yo creo que para peor, porque lo que conlleva es que es más costoso comprar un coche de carreras. Antes lo comprabas de serie y vas montándole tú los complementos que hay que montarle para que puedas competir con él, especialmente el sistema de seguridad, y después el resto, la mejora que le vas haciendo de mecánica que te permite el reglamento, porque todos los coches tienen una ficha de homologación donde te admiten hacerle algunas modificaciones. No puedes cambiarle todo lo que quieras. Por ejemplo, un coche turbo que corra en grupo N o en grupo A, pues lleva una brida de 32 o lleva una brida de 34. La brida que es una brida que lleva da paso al aire de la admisión, más aire o menos aire. Los frenos, pues si es un grupo A te permite montar unos discos de freno más grandes que si es un grupo N. Entonces, bueno, es la época esa. Y entonces tú puedes montar el coche con los básicos de seguridad, y después puedes ir mejorándolo poco a poco. Y en mi época se podía hacer mucho eso. Hoy ya es más difícil hacer eso así, ¿no? Sí hay algún coche que te lo permite, pero normalmente los modelos R2, R1 que corren el Mundial o corren el Campeonato de España son coches que se construyen a través de un fabricante de coches de carreras. Por ejemplo, en Galicia tenemos ahora mismo un preparador que es AR Vidal en Vimianzo, que se te lo puede hacer, sí. Otro que es, por ejemplo, Rallycar, que también se dedica a esto y también te puede montar un coche de carreras, que ahora mismo está llevando varios pilotos a nivel nacional. Según mi hermanito pequeño, él cree más de que, por eso de que puedan como modificar el coche, depende más del coche que del piloto. Bueno, el piloto es fundamental, es decir, el coche puede ser muy bueno, y con un piloto que se llame Pedro y otro piloto que se llame Juan, posiblemente ese coche que es tan bueno no sea capaz de ganar a este otro que no es tan bueno, porque el piloto que va aquí, el Juan, es mucho mejor que Pedro, entonces el piloto influye. Claro, Otra cosa es, mañana tenemos una copa,
Copa Clio, Copa Hyundai, que son todos los coches iguales. Ahí sí que se va a notar mucho más el piloto, es decir, el piloto bueno va a estar arriba siempre, clasificado en los primeros puestos, y los pilotos no tan buenos pues quedarán más atrás. Esa es un poco la clave. Es la típica frase de no es el arco, es el hilo. Bueno, sí, también, efectivamente. El que mejor apunte es el que mejor consigue la diana, ¿no? ¿Te referías a eso? Sí. Bueno, ¿Y recuerdas tu primer coche? sí, mi primer coche mío, yo corrí la primera carrera con un 124 que me lo había cedido este amigo, el que fuera de copiloto con el Tino Cao, que ya falleció, bueno. Y después coches míos, pues tuve un 124 2000, que también fuera de este amigo, y después me lo quedé yo. Y después cuando empecé a hacer, porque al principio siempre haces 2 carreras, una carrera, y después cuando empiezas a hacer campeonatos ya te coges un coche para hacer campeonatos completos y de copas. Y te puedo decir el listado de los coches que tuve de carreras. Un Renault 5 Copa Turbo, después tuve el GT Turbo, que corrimos la Copa Nacional, quedamos segundos, primero sin puntuación, pero se eliminaron los resultados y quedamos segundos. Después ganamos un año el campeonato en la Copa GT Turbo Gallega. Después de ahí pasamos al Sierra Cosworth, que fuimos campeones gallegos 2 años con él, y un año campeones del Grupo N de la Copa de España. Después de ahí pasamos al Escort Cosworth, que también ganamos algún campeonato con él, y fuimos campeones de España de Grupo N con ese Escort Cosworth en el año 96. Después tuvimos el Mitsubishi Evo 4, que ganamos algún campeonato gallego, y el último un Evo 6, un Mitsubishi Evo 6. En este intermedio corrimos una carrera con un Subaru, pero que no nos gustaba el coche como iba, y decidimos no quedarnos con él. Y también hicimos una carrera, un rally de Aspontes, con un Renault 5 Turbo 2. Eso fue en el año 87, si no me confundo, fue en el año 87, sí. 87 o 88, no soy seguro, pero creo que sí. Eso fue un poco mi historia de coches de competición. ¿Y cómo un piloto de rally elige su coche? Bueno, pues lo eliges un poco por el presupuesto que puedas tener. Según el presupuesto que seas capaz de conseguir, decides con qué coche vas a participar, y después también en el campeonato que quieres participar. Por ejemplo, cuando el GT Turbo queríamos participar en la Copa Renault, GT Turbo, porque Renault nos daba premios, es decir, el que quedaba primero, quedaba segundo, ibas teniendo premios. Y después el Sierra Cosworth, pues decidimos el Sierra Cosworth porque era un coche en ese momento puntero, y los concesionarios Ford Galicia nos patrocinaron, y por eso no adquirimos ese coche. Y después el siguiente, el Escort Cosworth, pues también nosotros, aparte del taller, teníamos representación de Ford, y lógicamente pues teníamos que correr con Ford, ¿no? Y cogimos el Escort después del Sierra, porque ya era una evolución mejor, el Escort Cosworth ya era mejor que el Sierra, y corrimos el campeonato de España, el campeonato gallego, con el Escort Cosworth, hasta, bueno, conseguir el título del año 96. Y el Mitsubishi, porque terminamos con Ford y decidimos que el coche que había competitivo y que atractivo era el Mitsubishi. De hecho, el Evo 4, nuestro primer Evo 4 fue el primer Mitsubishi que hubo en España, en la península, de ese modelo. Y después voy al Evo 6 porque esos modelos Evo 4, Evo 5, Evo 6, Evo 7, Evo 8, Evo 9, hasta el Evo 10 eran coches muy competitivos. Y para un presupuesto mediocre, como podría ser el nuestro, o bajo, pues era el coche que mejor se adaptaba, porque la marca solía apoyarte, es decir, te hacía muy buen precio en las piezas, te ayudaba con algún premio, y bueno, pues buscabas la forma de que te fuera fácil financiarlo, porque si no, con los patrocinadores también era complicado conseguir todo el dinero suficiente para hacer el campeonato. Y nos gustaba pues intentar hacer campeonatos, no hacer rally sueltos, sino optar a campeonatos completos. ¿Y el coche es algo para el piloto? Hombre, el coche es
es tu compañero de viaje en ese momento, ¿no? Entonces intentas tratarlo pues no sé que si la palabra, bueno, tratar bien la mecánica, con cariño, porque al final tienes que es el que te va a llevar a conseguir los éxitos. Entonces, por lo tanto, claro que es un compañero y eliges el coche porque es el coche que te gusta, es el coche que, bueno, que te adaptas a él y al final, bueno, pues te sientes cómodo ahí. Entonces, lógicamente, es parte de tus victorias y parte de tu éxito depende del coche, no solo tuya, porque si el coche rompe o si el coche da problemas, pues al final no consigues la meta que pretendes. Entonces, por lo tanto, es algo importante, hacerle la revisión, hacer el mantenimiento y después, lógicamente, la parte que te corresponde a ti como persona que estás sentada en el baquet, que estás conduciendo, pues tratar bien la mecánica es fundamental. Me recuerda mucho a la canción de En el coche, vamos a pasear en el coche de papá. ¿Cómo? Perdón. En el coche de papá nos iremos a pasear. Vale. Bueno. Y, a ver, hablando de volantes viejos, ¿puedes describir las emociones que se sienten al conducir, la velocidad, el sonido? Sí, aunque no te da mucho tiempo a las emociones cuando vas a toda velocidad, pero sí que cuando pasas una curva, haces una buena derrapada o llegas al final de tramos, consigues un buen tiempo, las emociones son grandes. O sobre todo cuando hay circunstancias muy especiales, ¿no? Es decir, un tramo de noche con niebla, que eres capaz de defenderte bien, de llegar al final de tramo, de conseguir un buen resultado, pues ahí la emoción es grande y la emoción es conjunta, copiloto, piloto y coche. Es decir, aunque el coche no hable, pero el coche también tiene su satisfacción, estoy seguro de que, bueno, pues de que se consiga un buen resultado. A todos nuestros invitados le preguntamos sobre cómo era la adolescencia. Así que, ¿cómo eras tú a los 13 o 14 años? Descríbete para que tengamos una idea. Bueno, era un buen chaval, lógicamente, ¿no? Pero un poco trasto, me gustaba, bueno, pues divertirme con los amigos, con los demás niños. Nos gustaba mucho el fútbol y, bueno, pues jugábamos mucho al fútbol y nos juntábamos para eso. Y después, bueno, anécdotas ya no de 14 años, pero 16 años, que ya empezabas a despuntar un poquito, ya te gustaban los coches, 16, 17 años. Con los 14 años más o menos éramos normales. En nuestra época había mucho menos donde divertirse que ahora, ¿no? Es decir, había fútbol y poco más ya para nuestra edad. Después, Aquí en Cariño no hay mucho más. Ya, pues, bueno, pues la aldea mía, que son de un pueblo de Puentes, de una parroquia de Puentes, de García Rodríguez, yo nací allí, pues tampoco no había mucho más. Teníamos el colegio, teníamos los esos, era un colegio mixto, niñas y niños, y bien. Yo creo que siempre fui una persona que las relaciones humanas siempre fueron buenas, nunca tuve problemas con nadie. Hombre, lógico, de chaval alguna vez discutes, alguna vez tienes algo, pero nunca fue mi eso, nunca anduve metido en cosas de líos y eso. Iba a las fiestas, siempre fui una persona muy tranquila, muy... Y después, cuando fui un poco más mayor, siempre me gustaba salir con chicos mayores que yo, ¿no? En edad, porque al final, bueno, pues de ellos ves cosas, vas aprendiendo cosas de ellos. Y anécdotas que os puedo contar es que con 17 años, yo ya de aquella vivíamos en Narón, con donde estoy viviendo ahora, que ya a los 14 años nos fuimos para allí, pues salía de fiesta con ellos y había alguno pues que bebía, que se tomaba sus vinos o sus copas. Eso nunca me gustó porque si quieres ser un buen piloto de carreras y la mente ya estaba en eso, pues no puedes beber alcohol. Tienes que cuidarte, tienes que ser un buen deportista y Entonces yo iba con ellos y después me dejaban el coche para conducir. Ahora ya se puede decir porque ya pasaban muchos años. Y yo me venía para casa con ellos, conduciendo yo, sin carnet, con 17 años. Y bueno, de aquella se podía. Hoy sería complicado y no recomiendo a nadie que lo haga. Pero yo iba con ellos por ese motivo, porque sabía que al final, a las 12 o a la 1 de la mañana, pues me tocaba conducir y entonces, bueno, pues eso era algo que me entusiasmaba y que me gustaba, ¿no? Bueno, pues me gustaba el motor, me gustaban los coches y sabía que si quería conducir y quería hacer algo, pues que tenía que deportivamente cuidar. Y anterior a dedicarme a las carreras, pues me dediqué mucho al fútbol, jugué en el Piñeiros, jugué en el Galiano de Infantiles, en Ferrol, después jugué en el Fenby de fútbol sala, bueno, torneos de fútbol sala en el verano pues jugaba muchos.
Y anécdotas de la vida, porque somos de una familia humilde, 5 hermanos, pues yo, si me quería ir ver el Teresa Herrera, que me encantaba, pues que soy muy aficionado al Madrid, pues me iba a trabajar con un tío mío que se dedicaba a hacer obras, a echar una mano a la obra en el verano para poder ir ver el Teresa Herrera, por ejemplo. Anécdotas de la vida que tienes que también ver la forma de poder hacer cosas no dependiendo siempre de que tus padres te den la paga, ¿no? Que es un poco lo que se lleva ahora. ¿Qué tal te llevabas con tus padres durante la adolescencia y el colegio? Pues la verdad es que muy bien, ¿no? Mi padre era un poco más roñón, ¿no? Tenía que tener un poco más respeto, pero muy bien, la verdad es que muy bien, ¿no? Y después mi madre, bueno, pues mi madre para sus hijas y hijos, y hijo, que era yo en este caso, pues lo que necesitáramos y ella pudiera siempre estaba ahí. De hecho, mi madre ahora mismo existe todavía, tiene 98 años y ahora pues me toca devolverle lo que ella nos dio a nosotros, es decir, que nos dio todo lo que pudo y algo más. Estoy convencido que algo más, ¿no? Y bueno, pues siempre fue una relación estupenda y siempre tuve mucho respeto, por eso decía yo, de hacer cosas, de que cuando llegara a casa o cuando eso que no hubiera problemas, porque mi padre era muy buen padre, pero también era serio y había que cumplir lo que nos pedía, ¿no? Y tenemos un juego para ti, se llama La Baraja de la Suerte. Yo tengo aquí unas tarjetas y hay algunas preguntas cómodas y otras un poquito más incómodas. Venga. ¿Te atreves? Venga, sí, claro, ¿cómo no? Espero que no sea muy difícil. A propósito de la suerte, Tú que es un solitario, ¿no? Como un solitario. elige 2. Elige 2. Elijo 2. Me gusta el centro y me gusta las primeras partes. Y esta. La primera dice, ¿copiaste en los exámenes Alguna vez sí. y te pillaron? No me pillaron. ¿Puedes compartir algún truco infalible para copiar? Ya se me olvidaron, pero a ver, hoy en día, no sé, casi mejor, ¿no? Hay que estudiar, hay que prepararse, hay que formarse. Sí, que incluso hoy en día venden estilo productos como un bolígrafo tecnológico que Sí, tiene una mini pantallita. ¿Yo sabes cómo le llamo eso? Pagar por ser tonto. También meterlo aquí en la manga, tal, no sé qué, un papelito, alguna cosa, pero bueno. Y la segunda pregunta es, ¿cuál ha sido el cambio más radical que has hecho en tu apariencia? Primero iba estilo de muy funky, muy emo, y luego te convertiste... Sí, ya te lo digo. De joven, muy joven, yo tenía barba. Entonces era otra totalmente diferente. Tenía poca barba, pero tenía barba. Dejé la barba. Y después, a partir de los 23 años, la tuve de los 20 a los 22, 23 años. De hecho, cuando me casé con barba y después, a partir de ahí, decidí sacar la barba porque, una anécdota, un señor mayor que tenía yo tenía mucha relación con él, podríamos decir casi como amigos, aunque era mucho más mayor. Entonces la anécdota fue que un día me dijo que con esa barba parecía un comunista. Entonces dije yo no soy comunista, voy a sacar la barba. Me saqué la barba. Sí, ese fue un cambio de look mío bastante importante. Y tenía el pelo un poquito más largo, ahora suelo tener el pelo cortito. Bueno, los años también te van transformando, ¿no? A hacerte un poco más formal o no sé, más serio. Fue fácil el deseo, no hay problema. A propósito de la suerte, ¿depende todo de la suerte o del copiloto y del copiloto y del piloto que hay? La suerte es importante, pero la suerte hay que buscarla y hay que trabajarla. Y a veces para tener suerte también tienes que hacer un trabajo previo. Si preparas en el tema de los rallies, pues hay que preparar bien la carrera, hay que hacer unas buenas notas, hay que reconocer bien los tramos, entrenar y después viene un poco la suerte. Sí, es verdad que la suerte es importante. Y después también tienes que creer en tus capacidades y yo creo que si te formas, te preparas bien, al final todos tenemos 2 manos, una cabeza, 2 pies, es decir, todos podemos llegar si te propones algo y te formas para
propuesta que quieres o ese deseo que quieres llegar, puedes llegar sin ningún problema, como cualquier otra persona. Cuéntanos sobre el copiloto. ¿Qué tan importante es y cómo consigues tú un buen copiloto? ¿Cuántos has tenido? Bueno, pues he tenido bastantes, aunque últimamente desde el año, al principio, cuando inicias la competición o a participar como piloto, pues lógicamente te viene un amigo, te viene un compañero, te viene tal, hasta que consigues una persona que sea la que mejor se entiende contigo, la que mejor os compenetráis o que, bueno, pues que se implique de verdad en el tema. Y te puedo hablar del primero, que fue un amigo, Sergio, que... Bueno, el primero fue Diego Barcia, que hizo una carrera conmigo, después fue Sergio, después tuvo Fernando Padín, mi hermana Ana, la pequeña, también fue conmigo alguna vez, y después fue Estrella Castrillón, que es... Se apellida Castrillón, que no somos hermanos, y fue la que más rallies hizo conmigo. También fue Manuel López Castrillón, alguna vez. Y la clave es compenetrarse. Es decir, y que tú entiendas al copiloto y que el copiloto te conozca y sepa, pues, en cada momento en qué situación estamos. Es decir, si vas agobiado, si vas un poco cansado, si vas un poco fuera un poco del punto o del límite que puedas tener, entonces ahí está la clave, la compenetración. Eso es fundamental, el conocerse bien, y el copiloto a un piloto pues ayuda a conseguir las victorias, lógicamente. ¿Cuál es la peor experiencia que tuviste con un copiloto? O sea, por ejemplo, que no te llevaras bien con él o que no entendieras lo que dijera. De esas no tuve ninguna experiencia para destacar. Tengo una experiencia muy, muy mala, que fue en el año 91, en el Rally Rías Baixas, que nos salimos un poquito y se nos quemó el coche. Y ahí el tema del copiloto, sí que Estrella lo pasó mal, que se quemó y, bueno, echó de baja una temporada grande. Y eso fue, bueno, fue un momento duro en el tema de las carreras, porque una que ella estuvo, y de hecho tiene todavía alguna quemadura que le quedaron las marcas, ¿no? Eso especialmente en las manos, pero bueno, después el volver a recuperar esa mentalidad de ser capaz de volver a ir rápido y tal, pues tardé un poco en conseguirlo, sí. Y ella tardó un año y pico en poder volver a sentarse y volver a tener la confianza suficiente para cantar sin agobiarse, porque date cuenta que allí vamos dentro de un coche, vamos con los cinturones, vamos con los cascos, vamos muy sujetos allí, y bueno, pues eso a veces te agobia un poco si no estás seguro de que quieres ir ahí, ¿no? Y hablando del accidente tuyo, ¿cómo pasó? ¿Y qué pensaste en ese momento? ¿Y por culpa de ese accidente pensaste en dejar los rallies? Bueno, ¿cómo pasó? Pasó muy rápido, ¿no? Es decir, era un tramo que es prácticamente a 100 metros de meta. Yo decidí, teníamos marcado que era una curva de izquierdas de segunda, pues íbamos bien y la pasé en tercera, había mucha temperatura, 30 y algo de grados de temperatura, y las ruedas pues iban un poco degradadas, entonces el coche derrapó de más y tocó con el muro y se puso así de costado, y el público vino y lo puso de pie, y yo le di a encender, y llevábamos el depósito de gasolina y la bomba de gasolina en el Sierra Cosbolera eléctrica, iba justo debajo, cayó gasolina, le di y hizo explosión y se plantó fuego, y yo salí por la parte izquierda sin ningún problema, pero Estrella tuvo que salir por la ventanilla y salió hacia el monte y estaba ardiendo el monte, y ahí fue donde se quemó. Ella y un compañero que nos echó una mano también se quemó al intentar sacar a Estrella. ¿Pudiste haber muerto? Yo no, pero bueno, Estrella pudo haber, sí, yo no, porque por mi parte empezó a plantar fuego la parte trasera derecha y yo, bueno, salí bien sin problema, pero bueno. Y ese momento fue un momento muy duro, el coche se quemó totalmente y, bueno, terminar la temporada nos costó conseguir otro coche, bueno, no, como dije antes, recuperar otra vez el ritmo y volver a estar ahí, pues nos costó un tiempo. Esas son las cosas feas que tienen a veces las carreras, o el deporte. Es como cualquier futbolista o cualquier tenista que se puede lesionar y puede tener, bueno, pues un tiempo de recuperación. Entonces no pensaste en dejar. No, pensar en dejarlo quizá no.
¿no? Porque es algo que desde muy joven, pues siempre tuve ganas de estar metido en ese mundo y quieras o no, mi vida diaria pues estaba muy vinculada al tema de los coches y lo llevas un poco ya en tu adrenalina y en tu cuerpo, ¿no? ¿Y cómo fue el momento de no saber qué tal estaba Estrella, qué le había pasado todavía? Bueno, fue duro, aunque no dejé de eso porque al final, como estábamos tan próximos a la meta, pues teníamos allí un coche rápido y ese coche mismo fue la que llegó al hospital e incluso fui conduciendo yo ese coche para llegar más rápido al hospital. Es decir, la ambulancia tardaba en llegar, entonces arrancamos y salimos nosotros al hospital. Si estuviera allí alguna cosa alguna secuela que le quedó a Estrella, si hubiera estado allí la ambulancia, posiblemente serían menores de las que fueron, ¿no? Pero bueno, son circunstancias. Eso fue en el año 91, hoy las cosas están un poco mejor ya que de aquella. En Vigo, en el Rías Baixas. Un rally que, casualidades de la vida, un rally que el año anterior lo habíamos ganado con el Sierra Cross por primera vez y que conseguimos ganarlo en 4 ocasiones, que somos de los que más victorias tenemos en ese rally, ¿no? Pero bueno, a veces pasan estas cosas. Es un récord absoluto en Galicia de victorias, ¿no? No, ya me pasó Víctor Serra. Tengo un récord absoluto en victorias en el rally de Ferrol, un récord absoluto en victorias en el rally de Narón de momento y en el rally de Rías Baixas. ¿Qué hazaña más grande? ¿Nunca te cansas de ganar? ¿Cómo se siente No. al ganar? Nunca te cansas de ganar, pero hay un tema importantísimo. A lo mejor es fácil llegar a ganar, pero lo difícil es mantenerse. Sí. Entonces hay que trabajar mucho para mantenerte. Y después, después de ganar, a veces pierdes y a veces llevas alguna decisión. Tienes que saber perder, Sí. que es muy importante. A lo mejor solo se valora el ganar, pero para mí es tan importante saber perder y ser compañero en el día que pierdes, porque llevas, bueno, pues nunca siempre ganas y a lo mejor algún día pues te ganan en tu propia casa o te ganan en un rally que tú tienes muy preparado, entramos así, bueno, pues eso hay que saber asimilarlo y saber es importante eso. En cualquier deporte, en cualquier actividad de la vida, es muy importante esa parte de saber cuando no ganas, reconocer al que ganó y tú bueno, pues saber que tienes que seguir mejorando y que tienes que seguir empleándote a fondo para poder volver a ganar. ¿Y cómo te sientes al perder? ¿Te frustras? Bueno, te sientes triste, lógicamente, una porque tienes mucha gente detrás que quería que ganaras, otra porque tú trabajaste para ganar y bueno, pero tienes que... Eso ocurre y tienes que, al momento, a los 2 minutos, tienes que cambiar ya otra vez la llave, el chip y ponerte a trabajar para que al día siguiente o la siguiente prueba puedas ganarla. No tiene más secreto que ese. ¿Y cuál fue tu victoria más importante? Mi victoria más importante, hay algunas, pero yo te destacaría así 2 victorias importantes. La primera, que gané el Rally de Ferrol, que fue en el año 87, que es el primer rally que gano, y después la primera del año 90, el Rally Rías Baixas, ¿no? Que lo gano pues con un coche que prácticamente no acabábamos de adquirir y no lo habíamos probado, cuando había una lista de inscritos importante, que estaban de aquella los 4 o 5 de los mejores pilotos casi que había en España, y llegamos allí y la verdad que lo ganamos con bastante facilidad, es decir, nos fue bastante cómodo ganar ese rally. Y después otro rally que fue, pero yo creo que fue en el año 2001, creo que fue en el año 2002 en San Froilán, que nos estuvimos peleando durante el día y no éramos capaces a estar delante en este caso de Senra, y vino la noche, surgió la niebla y en 2 tramos la recuperamos y nos pusimos delante. Fue otro rally que te satisface ganar porque durante todo el día estuviste peleando, te era difícil y al final supiste resolver para ganar. Bueno, y habría
más victorias quizá, pero quizá destacar esas serían las más. Hombre, algún rally de Ferrol que ganamos también nos gustó, algún rally de La Coruña, Criterio Mora también ganamos. Bueno, muchos rallies que siempre que ganas es una satisfacción, pero hay alguno que es más que otro, ¿no? Que alguno también es más difícil ganarlo. Entonces, cuando ganas alguno donde tienes mucha competencia, donde realmente tienes que emplearte a fondo, pues también te quedas más satisfecho de haber ganado una carrera de ese tipo. ¿Y cuánto suele durar una carrera de rally? Bueno, pues en torno a las 15-17 horas, pero es decir, tienes un proceso, por ejemplo, corres el viernes por la tarde, pues 8 tramos o 4, depende un poco cómo esté planteado la carrera, y después tienes el sábado otra vez todo el día, hasta las 8 de la tarde, así, es un poco lo que... Campeonatos nacionales o campeonatos autonómicos. Los autonómicos a lo mejor incluso un poco menos, se hace un día solo. Si vamos a un campeonato de Europa es un rally de 2-3 días, si vamos a un campeonato del mundo pues son rallies ya de 4 o 5 días, depende un poco la categoría de la carrera en sí, ¿no? Yo cuando fue el rally de Narón, pasé por la carretera de Narón y vi muchos rallies cambiando de tramo, o sea, yendo por la carretera normal, pero claro, tuve los coches de rallies yendo hasta el siguiente tramo, Sí. y mola mucho. Claro. Tramos de enlace, eso se dice que van en tramo de enlace, para llegar al tramo cronometrado. ¿Y cuál fue la derrota más dolorosa que tuviste o que más te como afectó? ¿Qué más me afectó? Pues quizá fue en un Rally Valeo en Madrid, debe ser en el año 88, creo que fue el año 88, que teníamos opción de ganar la Copa GT Turbo Nacional de Renault y no fuimos capaces, estuvimos ahí a punto, pero no fuimos capaces de ganarla. Sí que ganamos en puntuación, pero no, porque teníamos que eliminar una carrera, y el que no nos ganó, pero quedó justo detrás nuestra, pues quedó campeón. Y quizá ese campeonato me gustaría ganarlo, porque durante todo el año hicimos una buena labor, un buen trabajo, y al final no conseguimos la meta que nos teníamos propuesta, pero bueno, alguna cosa de esas. Puede haber alguno más. No sé, por ejemplo, el del 91 del Rías, cuando tuvimos el accidente, estoy convencido que si no tenemos ese accidente lo hubiéramos ganado fácil ese rally también de noche. Pero bueno, pasó lo que pasó, son circunstancias que tienes que asumir y que tienes que ser capaz de que no te vuelva a ocurrir el día siguiente o la carrera siguiente. He oído que te descalificaron una vez. ¿Cómo fue? No me descalificaron, no me dejaron salir en un rally de Santander. Fue que éramos prioritarios, eso fue en el 97. Acabamos de ser campeones de España. Entonces, al ser campeón de España te pasan a prioritario, ¿no? Entonces éramos pilotos prioritarios y había que ir a entrenar por semana, creo que eran los martes, miércoles y jueves. Y nosotros trabajábamos y no podíamos ir por semana, entonces fuimos el fin de semana y por ese motivo no nos dejaron salir por ir a entrenar el fin de semana. ¿Y cómo viviste ese momento? Bueno, pues muy duro, porque teníamos un buen patrocinador, que de aquella era Móvil 1, y teníamos la duda de si iba a continuar patrocinándonos. Es verdad que no pasó nada, que no se continuó con el patrocinio, pero bueno, la tensión esa y el cabreo, porque nos hicieron ir a Santander, nos hicieron verificar, nos hicieron hacer una serie de gastos económicos que si nos hubieran avisado antes, pues ya no hubiéramos ido allí, se nos dicen. Y bueno, eso nos cabreó, por decir de alguna forma, un poco. ¿Cuándo te decidiste dejar de ser piloto? ¿Qué es lo que más echas de menos? Bueno, decidí dejar de ser piloto, no he decidido nunca. Dejé de participar en rallies, que es distinto. En el año 2003 ganamos el Rally de Ferrol en diciembre, y a partir de ahí, bueno, pues decidimos que era ya el momento de dejarlo. Pasamos a formar parte del equipo organizador de Escudería Ferrol y nos dedicamos un poco a colaborar con la organización para organizar. Ya en el año 2003 estuviéramos colaborando,
Y bueno, pasamos a esa parte. En el año 2004 organizamos el rally, en el año 2004 pedimos también preinspección para el Campeonato de España el Rally de Ferrol. En el 2005 fue preinspección y en el 2006 fue aquella Campeonato de España hasta que dejó de serlo en el año 23, creo que fue, o 22. Sí. Bueno, y seguimos ligados a la competición con un organizador y un poco ayudando a algún piloto joven o novel que empieza para darle, bueno, pues nuestros consejos y decirle cómo haría yo, ¿no? Que después él decide cómo lo quiere hacer él. ¿Es más difícil competir o organizar un rally? Más fácil es competir si tienes patrocinador y tienes el presupuesto suficiente para competir, porque lo vas a hacer para ti, para tu equipo y sabes en todo momento cómo lo vas a hacer y cómo lo quieres hacer. Cuando organizas, pues organizas para mucha gente, tienes que coordinar a muchas personas, del orden de 300 y pico personas para organizar un rally como el de Ferrol y cuesta. Tienes que conseguir el presupuesto, tienes que buscar todas las autorizaciones posibles, que son unas cuantas, con los ayuntamientos por donde pasas. Xunta de Galicia, Medio Ambiente, si tienes tema de carreteras, bueno, patrimonio, una serie de autorizaciones que lleva su tiempo y después buscar todos los medios para poder organizarlo, que es, aparte del dinero, tienes que tener los bomberos, tienes que tener quien te corten los cruces de carreteras, tienes que tener los cronometradores, tienes que tener a gente para estar en dirección de carrera, tienes que tener las ambulancias, los equipos sanitarios, bueno, una serie de servicios que tienes que tener para que al final el rally pueda salir adelante. Entonces, bueno, eso conlleva mucho tiempo, muchas horas y coordinar todo eso, bueno, pues es lioso. ¿Los organizadores suelen ser expilotos? ¿Cómo te viene tu experiencia? La mayoría de las veces sí, somos expilotos o excopilotos o gente que estuvo en algún equipo, alguna parte, ¿no? Es decir, una vez que dejas la competición, pues sueles pasarte a organizador. Hombre, la experiencia te ayuda porque cuando vas a diseñar un tramo, ves si te pones como piloto, si te gustaría o no te gustaría, si cumple un poco las normas que vas a hacer. Después ves cómo montar las salidas, cómo montar las metas, los controles todo y cómo hacer un parque de trabajo, un parque cerrado. Bueno, todo eso te ayuda a la experiencia que tienes de piloto, de irlo viendo y después de ver cómo hacen otras organizaciones. Y después el vivirlo in situ pues también te va ayudando y te va a decidir, vas viendo cómo al año siguiente no cometer el error de este año y cambiarlo y hacerlo mejor, ¿no? Eso también la experiencia del día a día te va ayudando. Tenemos otra sección llamada ChatGPT Dice, donde le preguntamos mitos y cosas sobre temas y luego los comentamos. Hoy le hemos preguntado los 3 mitos más comunes sobre los rallies. A ver, ¿qué opinas de ellos? La primera es, el rally es solo para coches muy rápidos y potentes, muy caros y potentes, perdón. Una parte. Estamos hablando, eso te está contestando para rallies de primer nivel, campeonato del mundo, o campeonatos europeos o campeonato americano, que no sé si hay de rallies, si algo hay. Pero hay rallies que son un poco más económicos. Sí, es verdad que es caro, pero un campeonato autonómico o una subida de montaña, que es más o menos como un rally, pues es más económico. Y no es solo así. El segundo mito es, gana el que acelera más fuerte. No siempre es así. Porque el que acelera más fuerte a lo mejor choca y no llega al final de tramo. Gana el que más rápido va sin cometer errores. El que traza la línea perfecta. Y el tercero dice, el rally es peligroso y extremo, solo es para superhéroes. Es verdad que es un deporte peligroso, que tienes que ir bien equipado, que cada día se mejora la seguridad, pero eso sí es cierto. También
es cierto que no hay muchos accidentes graves, alguno hay, pero por la cantidad de coches de rallies que se realizan, la cantidad de pilotos y copilotos que participan, no es tan eso. Y después, bueno, tiene que ser, lógicamente, es un deporte sí, de riesgo, sí es. ¿Cuál era la otra? Decía tres cosas, ¿no? ¿Cuál es la otra? Que el rally solo es para superhéroes. No, depende al nivel que quieras llegar, es decir, lógicamente los que son campeones del mundo o campeones de una nación, pues tienen un nivel más alto, pero hay muchos pilotos que participan porque les gusta el deporte y van a divertirse sin correr grandes riesgos, ¿no? Y pueden ser pues nobles, es decir, el primero sí que tiene que ser, bueno, pues un superhéroe o eso, pero después hay otros niveles, hay niveles más normales. ¿Y tú te consideras un superhéroe? Yo tanto, ¿no? Sí. Yo me considero en mi época un buen piloto, que sí que íbamos rápido, que hacíamos buenas carreras y que ganábamos muchos rallies, pero también hay que sumarlo al conjunto del equipo, ¿no? Es decir, el coche, el copiloto y los preparadores o mecánicos, todos suman y para que el coche no falle, bueno, pues todas esas cosas. Entonces, es un conjunto, no solo es el piloto el que lleva los méritos en este caso. ¿Y cómo es el supercampeón Germán Castrillón en la vida cotidiana? Pues una persona muy normal, no tengo no tengo nada en especial. Creo que soy una persona que me implico mucho en las cosas que me propongo hacer, que me las planteo para llegar a conseguir las metas que me propongo y después, mañana nos vemos en la calle sin ningún problema y si quieres tomar un agua o un café lo tomamos. Soy muy normal, una persona normal. Ah, yo pensaba que vivías en una mansión. No. Vivo en un piso. Así que no. Sé que fuiste alcalde de Cabanas durante muchos años. ¿Y para ti qué es más difícil? ¿Manejar un coche de rallies o una ciudad? ¿O un municipio? Cuando llegué a Cabañas, aquel municipio estaba en un momento crítico de muchos problemas urbanísticos, muchos problemas de juzgados. Y te puedo decir la verdad que consiguieron que me apuntara de alcalde, conseguimos ganar la alcaldía y los primeros 6 meses lo pasé duro, difícil, complicado, muchas tardes. Alguna tarde me pensé yo decir, ¿por qué yo me metería en este lío que al final ahora es complicadísimo? Al final, como me planteo las cosas y me gusta llevarlas hasta el final y conseguir lo propuesto, pues me puse a trabajar yo con una serie de compañeros para montar un equipo, montamos equipo y al final fuimos consiguiendo y conseguimos pues poner todo en orden y a los 12 años lo dejé porque el partido me propuso venir a Narón un poco como para ver si conseguimos conseguir la alcaldía de Narón y me vine a Narón, dejando un concello mucho mejor de lo que lo encontré y bueno, es una satisfacción pues plantearte una cuestión y conseguir sacarla adelante. Y que la pregunta más difícil, el primer año quizá fuera más difícil, incluso el segundo y el tercero. Después, una vez que coges el hilo, que las cosas lo vas enderezando, bueno, pues es un trabajo más de poner a funcionar como una empresa y ya una vez que lo tienes encaminado, pues no es complicado. Un rally. Bueno, pues el rally igual lo inicias bien y lo rematas regular, porque puede llover, puedes equivocarte de neumáticos y pueden surgir circunstancias de que no seas capaz a hacerlo como pretendes porque hay otras cosas que no te permiten tampoco hacerlo. Son distintas, no sabría decirte cuál es más difícil y cuál es más fácil. Yo creo que son términos distintos y por lo tanto hay que ver cada uno en su sitio. Cualquiera de los dos para mí fue satisfactorio y en los dos casos conseguí lo que me pretendía conseguir. ¿Por qué cosas te agradecen los vecinos de Cabanas como presidente?
Bueno, pues la verdad es que estoy muy contento de haber estado allí, porque ahora yo sigo yendo por Cabanas, porque tenemos allí mi taller de reparación de coches, donde yo soy socio, está en Cabanas, y por las tardes pues casi siempre voy por allí, me tomo un café o voy con vecinos, y los vecinos, bueno, pues me agradecen el trabajo que hicimos y sobre todo, especialmente, que les escuche y que me preocupe por sus necesidades era lo que más reclamaban. Y yo creo que en esa parte hemos cumplido sobradamente, porque ahora mismo incluso ellos mismos me piden que tengo que volver para allí. Entonces, bueno, es una satisfacción. También yo creo que es bueno en este caso saber de que todos los procesos o todas las esas tienen un tiempo, ¿no? Es decir, no puedes abusar del tiempo. Sí. Si te quedas 20 años de alcalde, posiblemente te equivoques muchas veces, porque al final, después de un tiempo, ya casi crees que eres tú el dueño del ayuntamiento. Sí. Y no es así, eso es un proceso. Yo estuve 12 años, que además lo había dicho, que lo ideal para un alcalde es echar 12 años de alcalde, y a partir de ahí pues ya es cuestión de otro tiempo, y bueno, fue un poco lo que hice. ¿Tienes alguna formación profesional? ¿Conduces de manera distinta? ¿Tu familia tiene miedo de ir contigo? No, conduzco por la calle, aunque suelo ir rápido, intentamos respetar siempre las normas de circulación. No suelen tener miedo conmigo. Yo creo que mi conducción es una conducción muy fina, sin hacer grandes movimientos en el coche, y yo creo que eso, bueno, pues transmite seguridad. Alguna vez hay alguno que pues igual se asusta porque no está acostumbrado a lo mejor a ir ese ritmo en alguna curva, pero no suele haber muchos casos de esos. Yo tengo otra pregunta, que es, ¿qué coche tienes actualmente? Un Ford Puma. Entonces, ¿el rally es un deporte o un estilo de vida? Un deporte. Y dime, ¿a qué asignaturas tengo que prestar más atención si quiero ser conductor de rally? ¿A educación física? A educación física, seguro. Eso, una de ellas. Después yo creo que matemáticas, y después tendrás algo de física también. Bueno, pues sí. Tendrás que... Sí, esas yo creo que son las más. Y después, si te dedicas a hacer algo, pues el tema de industria, de algo de eso, bueno, pues también. Y después ingenierías. Cuando vayas a estudiar, pensar en alguna ingeniería de mecánica o industrial o algo así, que si te gusta te va a ayudar para muchas cosas. Tenemos un último juego. Se llama Fíjese un adolescente. Siempre lo hacemos al final. Y tienes que imaginar de que estás en una carrera de rally, pero tu copiloto es un adolescente. Y cuando te dice cosas, te las dice estilo, ya sabes, como bro, o como frases de muy adolescente. Y tú tienes que intentar traducirlas. ¿Qué harías en cada...? Venga. La primera dice, a 100 metros aparece la chica que te gusta, pero fíjate que no te ha visto. Yo le diría, te equivocas, es una chica, no es una chica. No tenemos tiempo a fijarnos en las chicas cuando vamos de carreras. Otra cosa que le podría decir es, céntrate en las notas, porque si no, al final, en la siguiente curva nos vamos a chocar. La siguiente dice, a 50 metros empiezan a repartir cheeseburgers en la cafetería del cole. Calientes, los últimos. Al final de tramo vemos a ver si tu padre o tu madre nos llevó en la ESA. No, ahí no podemos parar. A la izquierda, concierto de Imagine Dragons. Todos tus amigos ya están ahí. Bueno, pues nosotros vamos a continuar nuestro ritmo, que ellos que aplaudan, que nosotros seguimos la carrera. A 300 metros, examen de mates. No estás preparado, se te había olvidado. Pues no vamos a frenar, no vamos a parar, tenemos que continuar. Al final hacemos el examen, el tramo. En la curva, tus padres, con esa cara de no estamos enfadados, solo muy decepcionados. Bueno, vamos a seguir para darles una alegría al final ganando la carrera. Adelante, las zapatillas de tus sueños, solo queda una talla. No te preocupes, las cogemos el lunes, después de la carrera. Si no quedan, buscamos otras. No podemos parar. En la siguiente curva,
Solo sé tú mismo. Bueno, pues tiramos de freno de mano. A 100 metros, activa el modo, me da igual todo. Vamos a pasar, que ya queda poquito para meta, entonces no vamos a cometer un error. Ruta recalculada. ¿Por qué he cambiado de idea? Ahora soy otra persona. Porque te está gustando el ambiente que llevamos dentro del coche. ¿Qué opinas de tu copiloto así? Como este, Sí. que iba a tener que ir yo muy concentrado, me iba a despistar mucho con él, me iba a hacer despistar alguna curva. Y nuestra pregunta estrella, ser o no ser piloto de rally y por qué. Si te gustan los coches y te gustan las carreras, pues ¿por qué no vas a ser piloto de rallies? Tienes que iniciarte con unas buenas bases, intentar formarte con unos cursillos de conducción y yo te diría que si puedes, que empieces en cars o algo así, en un circuito, primero para ir viendo lo que es la competición, para ir adaptando un poco a lo que es las carreras y después, cuando tengas los 18 y 19 años, pues iniciarte en rallies. Pero primero yo te aconsejaría que hicierais algo de circuito en categorías base. Cars, carcross, bueno, algo de eso, sí. Ha sido inolvidable. Mil gracias por venir y dedicarnos todo tu tiempo. Nada, gracias a vosotros por recordaros de mi persona y por invitarme. Y lo que necesitéis, me tenéis a vuestra disposición. Muchas gracias. Nada. Y no os olvidéis de suscribiros a nuestro canal y a nuestras redes que las tenéis debajo en la descripción. Dar like a este vídeo, activar la campanita y poner los comentarios. Dile a tu Germán que a lo mejor a ti sí que te hacen caso. Bueno, pues nada, no os olvidéis de daros de alta en este canal, suscribiros y darle mucho like para que tenga mucho éxito esta entrevista. Chao. Chao. Recordad maltratar el botón de like. Ser o no ser. Ser o no ser. Ser o no ser. Ser a no ser.